Cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta que hay un grupo de pecados y malos hábitos que son notorios, que son bochornosos, pecados que son evidentes, que son hasta cierto punto escandalosos. Esos pecados por lo general son fáciles de descubrir porque son evidentes. Son pecados que no pasan desapercibidos. Por ejemplo, dentro de esos pecados está la gritería. A veces los vecinos de al lado oyen lo que la gente grita y saben que ahí vive gente conflictiva, gritona. Eso es evidente, eso no hay que ocultarlo. Son cosas evidentes, pecados evidentes. Otro pecado evidente es el chisme. Cuando alguien viene y te habla y te dice cosas, murmura cosas, que critica, son cosas evidentes que no se pueden ocultar. La borrachera es otro pecado evidente. Si tú ocultas la borrachera, tarde o temprano te van a descubrir. Por cómo caminas, cómo hablas y hasta cómo hueles. Son cosas que son evidentes. Asimismo, una persona iracunda, alguien que tiene ira, son pecados notorios, son pecados que no se los puede ocultar, no pasan desapercibidos. También el celoso. Hay hombres que son celosos y ese mismo asunto de ser celoso los vuelve controladores. Y no se puede evitar, no se puede esconder ese tipo de pecados. Son pecados clarísimos para cualquier persona. Pero hay otro grupo de pecados, y yo creo que son los pecados más peligrosos, que pueden pasar inadvertidos, desapercibidos al que está a nuestro lado. A veces la gente está casada con su cónyuge y ella no sabe cómo es él. Tiene viviendo 20, 25, 30 años y no sabe cómo es él realmente. No sabe lo que hay en su corazón. Son los pecados, creo yo, más peligrosos, más difíciles, porque no se los puede detectar. Cuando alguien tiene un mal carácter, oye, tú tienes un mal carácter, pero ese tipo de pecados que están ocultos allí, que están tapiñados en el corazón, no se los ve. Son silenciosos, inexpresivos. Y a veces nos toca estar con personas que después afloran ciertas cosas. Ah, pero es que ha sido así, tan resentido. Son cosas que no las vemos. Uno de esos pecados es la codicia, que es lo que yo quiero compartir al día de hoy, porque la mayoría de los jóvenes tienen algo de codicia. Todos tenemos algo de orgullo y de codicia. Solo que no se ve, pasa desapercibido. Quiero decirte algo, mira, en los 15 años que he permanecido sirviendo como pastor en esta iglesia, hay muchos hermanos que a lo largo de estos 15 años han venido con problemas distintos a pedir oración. Pastor, ore por mi esposa, que ella es difícil, usted no la conoce. Y viene después ya, ore por mi esposo, es que oiga, él es iracundo. Y después viene la pareja, ore por mis hijos. O ore por este problema de salud de mi tía que mire, está con cáncer. Y ore por la salvación de fulano. Y ore por mi trabajo. Y ore por mis problemas de salud. Y todo ese tipo de cosas que normalmente mis oídos se han acostumbrado ya a escucharlas.
Pero hasta ahora yo no recuerdo una persona que me haya dicho, pastor, ore por mi pecado de codicia. Soy bien codicioso y quiero que Dios me libere de eso. Nunca hasta ahora ha habido una persona que me diga aquello. No ha habido. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Primera de Corintios, al capítulo 10, al versículo número 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Bueno, yo quiero, como dije, hablar el día de hoy sobre este pecado de la codicia, que la verdad no es un tema tan popular, no es un tema tan conocido. Yo tuve que presentar un trabajo el día de ayer y cuando decidí escoger, pues me apasiona este tema en verdad, porque siempre hay cosas, yo tengo hijos y también no quiero que mis hijos estén codiciando cosas. Y a veces nosotros nos enfrascamos y queremos algo de una manera desmedida. Entonces, yo tengo este sermón dividido en varias partes. Lo primero que quiero ver es qué es la codicia. Tenemos que entender lo que es la codicia. Ese es mi primer punto. Mi segundo punto es las manifestaciones de la codicia. Es decir, ¿qué produce la codicia? ¿Cómo la detectamos? ¿Cuál es su sintomatología? Lo tercero que quiero ver con ustedes es un ejemplo bíblico clásico de un codicioso. Hay varios ejemplos en las Escrituras, pero vamos a tomar solamente uno. Y finalmente quiero hablar acerca del antídoto para la codicia. Podríamos hablar de la codicia, pero si no damos el remedio, el antídoto para la codicia, no vamos a saber cómo trabajar con ella. Entonces vamos por el principio, ¿qué es la codicia? Cuando tú vas a la Biblia, te das cuenta que los traductores de la Biblia utilizaron el original de esa palabra como sinónimos. Eso quiere decir que la palabra tiene varias raíces o varios significados que los autores o los traductores de la Biblia lo pusieron como codicia. Otra vez se le dicen avaricia. Más que todo esos dos. Pero lo cierto es que tiene una raíz etimológica que es diferente, pero que se traduce igual. Es decir, es el mismo concepto, aunque su raíz es diferente. ¿Cuál es el concepto entonces de la codicia? ¿Cómo la definimos nosotros? La codicia es un deseo desmedido, descontrolado, exagerado, insaciable por algo. Eso es codicia. Un deseo desmedido, exagerado, descontrolado, insaciable por algo. Una de las palabras que se utiliza allí, no vamos a entrar en el griego, no ese es el tema, pero una de las palabras que se utilizan allí significa el deseo de tener más. La persona que tiene codicia desea adquirir más. Por ejemplo, nosotros vemos eso en Lucas 12, el 13 al 15. Ahí está ese concepto. Dice la Biblia allí, uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Este hombre tenía ciertas cosas. No era que era un botado. Él vivía normalmente. Murieron los que le dejaban la herencia, sus padres tal vez. No era que no tenía nada, pero él quería más. ¿Tú has visto esas personas cuando muere el papá o la mamá y los hijos, los nietos salen y se matan, se mueren y hasta quedan de enemigos por una propiedad? Codicia. Y dice el texto luego, y él les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia o de toda forma de codicia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes.
O sea, el hecho de que alguien tenga mucho dinero, muchos bienes materiales, la vida no consiste en esas cosas. Nosotros queremos vivir la vida. Al fin y al cabo, cuando tú y yo tengamos que morir, todo lo que tú y yo tengamos se va a quedar aquí en la tierra. Nada nos vamos a llevar. Desnudo venimos y desnudo nos vamos. Desnudo regresamos. Así que ahí está un primer concepto de lo que es la avaricia o la codicia. Otro concepto está en el cuando tú tienes algo, no te quieres desprender de aquello que tienes. Eso es otra forma de codicia. Ahí se usa otra raíz u otra etimología. Oye, vamos a regalar, mira, una ropa para la gente pobre. Oye, pero ese vestido no te queda. Ay, no, pero es que a mí me gusta. Pero si ya no te queda, regala. No, es que a mí me gusta el color verde. Déjalo ahí nomás, no me lo toque. Codicia. A veces tenemos cosas que ni usamos y que tal vez otros las necesitan. Y eso nos hace ver mal. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6:10, ahí se usa esta figura o este sentido de lo que quiere decir. Dice la Biblia, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Yo estaba analizando este pasaje y cuando lo vi yo dije, aquí está la palabra, codiciándolo. Esa es la palabra. No, esa no es la palabra. ¿Sabes cuál es la palabra que se traduce ahí como codicia? Amor al dinero. Es decir, hay gente que tiene y no se quiere desprender de lo que tiene. ¿Sabes por qué el Señor elogió a esa mujer viuda? La que dio esa ofrenda. Porque ella se desprendió de lo que tenía. Aquí no recogemos ofrendas, no te pasamos el plato, pero hay muchos que vienen y no quieren desprenderse de lo que Dios te da, de lo que Dios te provee. La tercera manera como Dios utiliza otra forma es ese deseo intenso de cosas buenas o cosas malas. Y este concepto es el que se refiere en 1 Corintios 16, que es otra raíz etimológica. Está el mismo deseo, es la misma intensidad, el mismo desorden, el mismo deseo descontrolado, desmedido, insaciable por algo. Y ese es el que está en 1 Corintios 16, el pasaje que hemos leído. Ese texto viene de una raíz del Antiguo Testamento, que es realmente el mandamiento que está descrito en Éxodo 20:17. Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. No. Casi siempre esta forma, esa raíz etimológica, ese concepto de codicia va antecedido de un no, no, no. No drogas, no alcohol, no videojuegos. Casi siempre está precedido de una forma negativa, pero sin embargo puede ser también positiva. Un anhelo, un deseo intenso por cosas buenas. Déjame ponerte algún ejemplo de cosas buenas que uno puede anhelar o desear. Uno puede desear o anhelar intensamente a Dios. Y eso es asombroso. Eso es maravilloso. ¿Cómo tú te das cuenta cuando una persona desea intensamente a Dios? Bueno, generalmente no es por lo que habla. De alguna manera eso se percibe. De alguna manera eso se siente. Tú lo observas. Eso es de alguna manera notorio, evidente.
Yo no lo puedo explicar, la verdad. Pero uno se da cuenta cuando hay personas que en verdad tienen hambre y sed de Dios. Tú lo ves alegre, contento, su hablar es diferente. Pero hay otras personas que solamente viven quejándose. Que no me visita el pastor, que no me llama el pastor, que no me saludó el pastor. ¡Wow! Pero hay personas que en verdad anhelan, desean a Dios, porque aman a Dios, desean eso bueno. En 1 Timoteo 3:1, la Biblia describe ese buen anhelo, esa codicia buena. Y dice allí, por ejemplo, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, alguna traducción lo ponen, si alguno anhela obispado, o si alguno desea obispado, no avispado, obispado de pastor. Si alguno aspira al cargo de obispo, dice, buena obra desea hacer. ¿Cuál tú crees que es ahí la palabra que se traduce con ese deseo legítimo, bueno, ese anhelo? Es la palabra que está antes de hacer, desea. Es increíble cuando tú vas al original griego, la riqueza que sobreabunda en ello. Hay hombres que a veces en verdad legítimamente anhelan ser pastores porque lo desean, tienen un deseo legítimo, sano, bueno, bien intencionado. Están queriendo pastorear las almas, guiarlas, dirigirlas, exhortarlas, mostrarles el amor de Cristo. Tirarle las orejas a veces por el bien de ellos. Es un buen deseo. En Lucas capítulo 15, la Biblia describe a un hombre que dejó a su familia, que se fue lejos y dame la herencia. Codiciaba la herencia, agarró la herencia y se fue a gastar su dinero en alcohol y en prostitutas. Y llegó un momento en que se le acabó el dinero a esa persona y ocurre que no tenía que comer. Tú sabes que así hay muchas personas en el mundo. Mi esposa me daba el testimonio que se paró en un semáforo y ella ve a una joven madre con su niño vendiendo chicle. Y por lo general nosotros no damos dinero, tenemos panes, sardinas, y cuando paramos alguien viene, toma una lata de sardina, toma unos panes, es lo que hacemos. Y ella tenía en ese momento arroz, crudo, ¿no? Ay, no sabe cuánta hambre tenía y quería comer. Un puñado de arroz. Esa mujer tenía hambre, deseaba comer, anhelaba comer. Ese hombre que abandonó a su familia, llegó un momento que se le acabó el dinero y tuvo hambre. Y dice el texto en Lucas 15:16, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Ahí está un hombre que tiene un deseo legítimo, natural, biológico. Ese es un deseo bueno, pero también hay deseos malos. Deseos malos. Y todo mal deseo, Dios lo desaprueba. No lo aprueba. Por ejemplo, en el libro de Miqueas, en el capítulo 2, versículo 2, dice la Biblia acerca de esta misma palabra, la codicia, dice, codician campos y se apoderan de ellos, casas y las toman. Roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Deseos malos. Yo creo que la mayoría de nuestros políticos son codiciosos. Llegan sin dinero y salen ricos. Mateo capítulo 5, versículo 28, está la misma palabra de un deseo malo y legítimo. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella
en su corazón. Entonces, como tú te das cuenta, la codicia es un deseo desmedido, descontrolado, exagerado, insaciable por algo. Pero yo no hablar del buen deseo, sino del pecado de la codicia. Ese es el tema. En segundo lugar, ¿qué produce la codicia? ¿O cuáles son las manifestaciones de la codicia? ¿Tú sabes por qué viene este tema, no es cierto? Porque es un pecado silencioso, invisible, que puede pasar inadvertido. ¿Eso sabes qué quiere decir? Que tal vez yo lo pueda tener y ni cuenta me he dado. Pero también tú lo puedes tener y ni cuenta te has dado. ¿Sabes que el apóstol Pablo lo tenía y él no se había dado cuenta? En el libro de Romanos, el capítulo 7, el versículo 7, él dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, dice él, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia. Él ni sabía que tenía la codicia. Dice, yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Ahí fue que se dio cuenta que él era codicioso. Ese pecado que es silencioso, invisible, que pasa inadvertido, puede estar en nuestros corazones y no nos damos cuenta. Y a veces eso es lo que estorba nuestra comunión con Dios, el pecado de nuestra codicia. Algo deseamos en la vida que siempre nos obstruye, siempre se interpone, siempre es un obstáculo para tener la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. ¿Cómo se manifiesta la codicia? Bueno, la codicia tiene varios pecados asociados. Es decir, que cuando alguien es codicioso, no es que, él desea algo. No. Es que hay otras cosas alrededor del codicioso. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? Bueno, porque la Biblia me lo dice. Así de sencillo. Uno de estos pecados que acompañan al codicioso, ¿sabes cuál es? El ser una persona descontenta. No se está contento con lo que se tiene. No está conforme con lo que Dios te ha dado. Entonces tú anhelas tal cosa. Quieres tal cosa. Desear cosas legítimas no es malo. Pero cuando ya hay un deseo desmedido, descontrolado, insaciable, entonces ya es malo. Cuando tú ya no puedes ni dormir porque tu mente, tu sueño está solamente en eso, eso ya no es bueno. Eso no es bueno. Uno de esos pecados es el descontento. La persona descontenta, mira, siempre se queja. Así actúa el descontento. Y a Dios de verdad, a Dios no le agradan los quejumbrosos, los que se quejan. Porque cuando alguien se queja, es alguien que está en desacuerdo en la manera con lo que Dios ha decretado. Dios ha decretado pobre, rico, mediano, enfermo, sano, diabético, hipertenso. Dios ha decretado todo lo que pasa debajo del cielo. Dios es soberano. Dios reina. Y si Dios te mandó a ti pobre y no te va a enriquecer nunca, y tú reniegas de tu pobreza, reniegas por lo uno, reniegas por lo otro, entonces significa que tú estás en desacuerdo con lo que Dios ha decretado para tu vida. ¿Y qué empiezas a hacer? Empiezas a quejarte. Te empiezas a quejar. Eso le pasó al pueblo de Israel. El Señor libera a su pueblo y los lleva por el desierto. Los saca de la esclavitud de Egipto.
donde eran oprimidos, donde esa gente no tenía ni qué comer, la gente se estaba muriendo. Como había crecido tanto, ya los egipcios no le daban ni la comida, que son tantos. Les ponían trabajos forzados. Entonces, el Señor los saca de allí, los hace cruzar el Mar Rojo, los lleva por el desierto y empiezan a quejarse que no tienen que comer. ¿Sabes lo que hace Dios? Dios les manda un pan que sale del horno del cielo y se los manda a que caiga en la tierra. Lo único que tenían que hacer los israelitas era agarrar el pan y comérselo. Ni siquiera lo habían preparado ellos. Dios les manda ya el pan listo. Dice Números capítulo 11, versículo 1. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Mira cómo empiezan a quejarse. Vamos a seguir con esta historia, pero quiero que hagas y que tú veas aquí la actitud de ellos de quejarse. ¿Qué otro pecado viene con la codicia? Bueno, la codicia es obviamente un deseo insaciable por algo, un deseo desmedido, exagerado, incontrolable. Y en este caso, estos judíos que habían salido, ¿sabes cuál era el deseo insaciable que tenían? Yo recuerdo que una vez actué con codicia, como lo que voy a contar ahora. Y ya te voy a contar el testimonio. Estos hombres se hostigaron del pan del horno que salió del cielo. ¿Y sabe qué les apetecía ahora? Carne. Ellos querían filet mignon. No querían chuleta porque eran judíos. Eso estaba prohibido. Si hubiera estado yo ahí, Señor, mándame chuleta tal vez. Pero ellos querían carne. Los muchachos que estaban ahí en el desierto se empezaron a acordar, dicen ellos, y nombra ahí Moisés, del pescado, de los melones, de los pepinos que comían. ¿Qué pescado ni qué melón si estos hombres eran esclavos? Ellos dicen que se acordaban de esas cosas. Ellos eran esclavos y maltratados, pero eran tan exagerados, tan desmedidos con lo que hablaban, que lo hacían por quejarse, que hasta el apetito se les fue y llegaron a despreciar lo que Dios les había dado de ese rico pan del cielo. Así es el codicioso. Llega un momento en que su deseo es tan insaciable que llega a despreciar lo que Dios le ha dado. Así como el codicioso desea a otra mujer, Dios le da a su esposa para que la ame, le da a una mujer desde su juventud, se la concede como esposa y llega un momento dado a despreciarla por otra carne aparentemente más fresca, pero que es desagradable a los ojos de Dios. Así es el que comete adulterio o el que está fornicando. Mira lo que dice en Número 11, versículo 6. Este mismo pueblo dice allí, pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Wow. Estaban contra el mismo Dios enfrentados. Pero yo te dije que la codicia viene con una serie de pecados ahí, tapiñados, envueltos. ¿Sabes qué otro pecado trae? La amargura. La amargura es otro pecado que viene con el codicioso.
¿Sabe hasta dónde llegaron estos hombres, este pueblo, esta gente codiciosa? Empezaron a llorar porque no tenían la carne. Dice que se pararon frente a las tiendas, a la puerta de las tiendas. Y Moisés ve la gente, todo el mundo llorando en las puertas. ¿Y qué le pasa? ¡Ay, quiero carne, quiero carne! Todo el mundo quería carne. Y Moisés ve, ¿y qué? Que un velorio se murió. ¿Qué pasa? ¡Carne, carne, carne! Eso era lo que querían, carne. Así es el codicioso. Dice la Escritura en el libro de Números, en el capítulo 11, versículo 10. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. Así es el codicioso. Está cargado de amargura. Con ese antecedente, ¿tú crees que Dios está en los cielos contento? No. Él ve a este pueblo que está lleno de amargura, ve a este pueblo que se está quejando y ve a este pueblo que tiene un deseo insaciable, que ha despreciado el pan del cielo y que ahora quiere la carne. Un deseo desmedido, descontrolado, y ahora quiere la carne. Pastor, entonces no debo de prosperar. No, prepárate. Tienes que estudiar, tienes que trabajar, pero que eso no sea el centro de tu vida ni de tus pensamientos. Porque cuando tú tienes el centro de tu vida, tus pensamientos, esas cosas, tú desplazas a Dios. Entonces no te importa la oración, no te importa el ayuno, ni siquiera te importa el venir a la iglesia. Con todo esto, lo que Dios es que mandó juicio. Dice Número 11, del 18 al 20, y di al pueblo, consagraos para mañana y comeréis carne. O sea, ok, ¿quieres carne? Carne te voy a dar, le dice el Señor. Y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos del Señor diciendo, ¿quién me diera a comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. Y el Señor pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes hasta que os salga por las narices y os sea aborrecible porque habéis rechazado al Señor, que está entre vosotros, y habéis llorado delante de Él, diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Oye, ellos querían carne, ok, carne te voy a dar. Pero eso que Dios les concedió, ¿sabe lo que les trajo, no? La perdición. A veces Dios permite concederte ciertas cosas. A la gente, a la humanidad, Dios les permite y les concede ciertas cosas. Pero justamente eso, por lo que se han esforzado, por lo que Dios ha permitido que tengan, es la perdición de esas cosas, de esas personas. Porque dice el versículo más adelante, el versículo 31 al 34 de Números 11, dice, y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento, como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado, por alrededor del campamento y como 2 codos de espesor sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente y recogieron las codornices. El que recogió menos recogió 10 homeres, que eran más o menos, como dice, como 250 litros, que es una medida tal vez de capacidad, no de volumen, pero que uno entiende que es más o menos como 40 libras. Y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, o sea que ni la saborearon, la metieron y mira, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar Cabrot Atabá, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. El juicio del Señor con el codicioso. Pero tú debes saber, querido amigo y hermano,
que la codicia es un pecado gravísimo y lo hace grave porque está asociado también con la idolatría. Dios no la deja pasar. Por eso Dios desaprueba la codicia. Mira lo que dice Colosenses 3:5. Dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Tus ojos muertos, tu lengua muerta, tus oídos muertos, tus pies muertos, tu voluntad muerta. ¿Muertos a qué? Muertos a la impureza, muertos a la fornicación, muertos a las pasiones, muertos a los malos deseos. No juntándose con la codicia, con el deseo insaciable, porque eso, dice Pablo, es idolatría. Ahora estás entendiendo de ese pecado silencioso que la gente tiene. Ahora deberíamos preguntarnos a esta altura del sermón si hay en ti una pizca de codicia. Deberíamos preguntarnos. En cierta ocasión yo me fui a la India. Estuve allá 2 semanas. Ay, contento a la India. Cuando llego, lo primero que me asusta es la gente como conduce ahí. Del aeropuerto hasta el hotel donde iba, me sorprende, pura vaca, vaca por aquí, vaca por allá, vaca más allá. Y ¡ay, la vaca y la vaca! Y la vaca era como otro carro, la vaca sagrada. Bueno, llegué al hotel. ¿Y qué va a comer? No, filet mignon. No, aquí no servimos carne. ¿Cómo? No había carne. Y yo la verdad que soy carnívoro. Bueno, el primer día lo toleré. Oye, al 4.º día, yo ya soñaba con la carne. ¡Ay! ¿Y dónde está la carne? Hasta que descubrí en el hotel que no había carne, pero habían camarones. Entonces yo estaba bien, pero ya el camarón todos los días, estaba yo como los judíos con el maná del cielo todos los días. Y yo, mi mente estaba la carne. Hasta que llegaba, yo iban contando los días, ya me faltan 3 días. Ya me faltan 2 días. Mañana tomo el avión. Entonces mi vuelo era desde Chennai. ¿Sabe dónde llegaba? A New Jersey. Y cuando iban al avión, yo veía lo que iban a servir. Y como no iba en primera clase, lo que te dan es que a veces la gente cree que tú eres elefante, te dan el puro maní. Y yo, ay Dios mío, y veía la comida y no hay carne aquí. Cuando ya voy llegando, ay, por fin. ¿Y sabes lo que yo me puse a pensar? En un Burger King. Y yo ya veía esas carne ahí asada, ahí sobre la parrilla y el fuego que salía y me la imaginaba en la mente. Y mira, yo salgo del avión, salgo de migración y corro y busco dónde está un McDonald's. Allá corre el McDonald's, no hay McDonald's, no, quiero Burger King, Burger King, deme una hamburguesa. ¿Cuál hamburguesa? La más grande que tenga. Cuando cogí esa hamburguesa y la comí, ay, mi deseo insaciable quedó saciado. Dios me permitió tener esa experiencia. Y después me puse a pensar en esa gente que vivía allí. Y en el mundo entero. En tercer lugar, quiero compartirte un ejemplo bíblico de alguien codicioso. Si no te ha quedado muy claro todo esto, esto te va a quedar bien claro. Mira cómo Dios obró. Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo sacó de la esclavitud. Después que los lleva por diferentes lugares, habían diferentes poblaciones.
Cada nación ellos tenían que pelear para poder pasar y seguir su ruta. Así que ellos van conquistando lugar tras lugar. Cuando cruzan el Jordán, dice la Biblia que llegan a Jericó. Y Dios les da la victoria sobre Jericó. Y ya todo el botín de la ciudad de Jericó, ¿saben lo que ellos iban a hacer los judíos? Era cosa que iba a ser consagrada para el Señor. Eso iba a ser una ofrenda, como un olor fragante, por gratitud de haberles dado la victoria sobre esta nación que era amurallada. Así que Dios les da la victoria sobre Jericó. Todo el botín ya sabían que era consagrado para Dios. Pero ahí hay un hombre que se llama Acán. Y este hombre, ¿sabes en qué pone su atención? Pone su atención en un pedazo de tela, en plata y en unos lingotes de oro. Él está atento a esas cosas. Cuando él ve todo eso, que era para Dios, como una ofrenda a Dios, él desea tener eso. Él quiere agarrar eso. Así que él agarra oro, plata y la tela, el manto. Lo toma, nadie me ha visto, y lo esconde debajo de su tienda. Escondido allí, pasaron los días y van a pelear contra Jai. Entonces ellos van muy prepotentes porque habían vencido a los Jericó, derribamos las paredes y ellos van muy contentos, muy confiados. Como, no, manda pocos hombres, esa gente son pocos allá. Y esa gente los saca derrotado y herido a toda esa gente. Entonces, tambalea el líder del pueblo y Josué dice, Señor, pero ¿cómo es que tú me das la victoria con toda esta gente y ahora estos nos derrotan? ¡Qué vergüenza! Saca al que tiene pecado allí en el pueblo. Dios ve al codicioso. Dice la Escritura en Josué capítulo 7, versículos 20 y 21. Y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Ya Dios lo descubrió y ya Josué lo confronta. Ahora a él lo único que le queda es confesar. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro del peso de 50 siclos, los codicié y los tomé. Y he aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Astuto el muchacho, ¿no? Pero Dios todo lo sabe y Dios todo lo ve. Tristemente, el pecado de la codicia extendió sus tentáculos, ¿sabe a dónde? A su familia. Lo cierto es que Acán, su mujer, sus hijos y todo lo que tenían murieron quemados y apedreados. Dios no tolera el pecado de la codicia. Dice Josué 7:25. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. ¿Sabes dónde ocurre la idolatría? En el corazón. Ahí se desarrolla. La idolatría es un pecado del corazón. No es un pecado externo como cuando tú hablas y... No. Es algo que está ahí. Está ahí adentro. Está en nuestras vidas. Está enclavado en nuestro ser. El Señor dice en Mateo 15:19, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Tú me dirás, pero pastor, ahí no dice idolatría ni dice codicia.
ni dice tampoco avaricia, no dice eso. Es que Jesús aquí nos está dando una lista exhaustiva y detallada de cada pecado. Él está mostrando aquí lo malo que sale del corazón. Entonces, Él está aquí enfocado en todo lo malo que sale de nosotros. Y la codicia no es la excepción. Por eso que dice la escritora a los Proverbios en capítulo 4, versículo 23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Finalmente, el antídoto para la codicia. ¿Cuál es el antídoto para la codicia? Número 1. Mira, querido hermano, oye bien, amigo. Si Dios te ha hablado y tú sabes que tienes el pecado de la codicia, o que hay algo de eso en ti, ¿sabes lo que debes hacer? Primero, reconocer tu pecado. Tienes que reconocerlo. Ahora, si tú lo reconoces, no es suficiente decir, ay, no, yo sí tengo algo de codicia. Creo que sí soy un poco codicioso. No, es que eso no es suficiente. Si tú tienes algo de codicia o eres codicioso, entonces viene lo segundo. Arrepiéntete de tu pecado. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Si tú sabes que hay en ti ese pecado, ese deseo intenso, descontrolado, bueno, no será, ay, no, sí, espérate, no te va a pasar lo de Acán, porque nadie te va a apedrear ni nadie te va a quemar. Porque ya hay algo preparado para la eternidad, para aquellos. Pero no juegues con Dios. Reconoce tu pecado, arrepiéntete. En tercer lugar, ora pidiéndole a Dios en humildad que te guarde de este pecado. Pídele al Señor que te haga ver lo que tú no ves. Ora. Dice Santiago 5:15, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ora. Y finalmente, cuando tú ya hayas reconocido tu pecado, cuando tú te hayas arrepentido de tu pecado y cuando tú ya hayas orado por tu pecado, entonces pon límites. Pon límites. Pon límites a tus pensamientos. Pon límite a tu tiempo, lo que estudias, lo que tienes que leer para edificarte, lo que tienes que ayudar en tu casa, lo que tienes que ir a trabajar, lo que tienes que ir a dormir. Pon límites. Establece un horario y pon límites. La gente siempre me pregunta a mí, ¿y cómo que usted hace esto y hace esto y hace esto y hace esto? Usted siempre es un hombre muy ocupado. Sí, soy muy ocupado. Tengo mucho tiempo que invertir en muchas cosas. Tengo mi esposa, tengo mi hijo, tengo el seminario, tengo mi trabajo, tengo que operar, tengo que ver pacientes, tengo que atender muchas cosas. Pero ¿sabes qué es lo que hay en mi vida? Simplemente un poco de disciplina. No creo que soy del todo disciplinado, pero tengo un poco de disciplina en mi vida. Y eso, gracias Señor, me ha ayudado muchísimo. Tienes que aprender a poner límites en tu vida. Si tú no estableces tus límites, entonces tú vas a desperdiciar tu tiempo. Y cuando menos te vas a dar cuenta, ya tienes 30 años. Cuando ya a los 23, 24 ya deberías ser un profesional. Oro a Dios que nos ayude a trabajar con este pecado.